Muy buenos días. Cuando son las 11 de la mañana en Lautaro, región de la Araucanía de Chile, y son las 5 de la tarde en Berlín, Alemania, damos inicio a esta conversación para conmemorar y hablar de Jorge Teillier Sandoval. Primero que todo, quiero hacer alguna lectura de las efemérides de lo que ha acontecido en el pasado, en algunos 24 de junio. El 24 de junio de 1314 nace Felipa de Henao, reina consorte de Inglaterra. El 24 de junio de 1571, Miguel López de Legazpi funda la ciudad filipina de Manila. El 24 de junio de 1821, en Venezuela, tiene lugar la batalla de Carabobo, en la que el ejército patriota vence al ejército realista, sellando así la independencia del país latinoamericano. El 24 de junio de 1911 nace Ernesto Sábato, escritor, ensayista, argentino, autor de las célebres novelas El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abodón el exterminador. Efectivamente, cada 24 de junio las comunidades católicas se congregan para celebrar al apóstol Juan. Los pueblos que viven al sur de nuestro planeta, en la Araucanía, especialmente los mapuches, tienen un nuevo solsticio de invierno, es decir, tienen el día más corto del año y la noche más larga. Efectivamente, en un día como hoy, un 24 de junio de 1935, el mismo día que el zorzal criollo de Argentina, Carlos Gardel, muere en un accidente de avión en Medellín, Colombia, nace en la frontera, en el Lar de Lautaro, en el Gualmapo, Jorge Teillier Sandoval, el más hermoso de los poetas de Chile. Por lo tanto, damos a ustedes la más cordial bienvenida a este conversatorio que lleva por nombre El príncipe con nostalgia del futuro, Jorge Teillier Sandoval, el poeta lautarino. Y para ello tenemos a algunos invitados, algunos panelistas, a quienes quiero presentar. Primero está con nosotros, y ustedes lo pueden ver a través de nuestro Facebook Live, a don Hugo Alister Ulloa, escritor, profesor universitario, coleccionista, autor del libro dedicado a Jorge Teillier denominado El día en que el príncipe de los poetas cambió de andén. Nos acompaña a través de una conexión videollamada de WhatsApp don Jorge Aravena Llanca, escritor, profesor universitario, autor de los libros Jorge Teillier, El mundo donde habitó y Cuando nació Teillier murió Gardel. Don Carlos Valverde Ortega, nuestro Carlos Valverde Ortega, lautarino, escritor, periodista y realizador audiovisual, coautor del libro Nostalgia del futuro, biografía del poeta Jorge Teillier. Y nos acompaña la presidenta del Centro de Padres y a la vez secretaria de la Sociedad de Escritores de Chile, SECH, filial Lautaro, la señora María Sforzini Sepúlveda. Por lo tanto, junto a estos panelistas, damos la mayor bienvenida a este conversatorio a todos quienes se han conectado a través de este Facebook Live, a nuestro emblemático Liceo Jorge Teillier, a su director, a su distinguido cuerpo docente y asistentes de la educación, a nuestros estudiantes que llevan en su corazón a Jorge Teillier. Para iniciar este conversatorio, quiero situar en contexto una breve reseña biográfica de nuestro poeta lautarino. Jorge Octavio Teillier Sandoval fue un poeta, cronista y ensayista nacido en el sur de Chile el 24 de junio de 1935, en Lautaro, en la zona que se conoce como La Frontera, territorio agreste en el que vio cómo los mapuches habían sido relegados tras la ocupación de la Araucanía, que se conoce eufemísticamente como pacificación a fines del siglo XIX. Viajó a Santiago, donde estudió pedagogía en historia y geografía en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Conoció ahí a su primera mujer, Sibila Redondo, con la que tuvo sus dos únicos hijos, Sebastián y Carolina. Comenzó una promisoria y meteórica carrera literaria a los 21 años al publicar su primer libro poemario, muy bien recibido por la crítica y considerado prematuramente maduro. En el año 1965, Teillier publica su famoso ensayo Los poetas de los lares, en el cual postula que cabe la posibilidad de que exista una relación entre el origen provinciano de la mayoría de los poetas ahí citados y su tendencia lárica, por la cual, atacados por el mal poético por excelencia,
la nostalgia, se volcarían a la provincia y a la infancia, atreviéndose a aceptar su calidad de hermanos de los seres que allí viven y de las cosas cotidianas, visión poética a la que él también ascribe. A partir de los hechos ocurridos en nuestro país en septiembre de 1973, se produce un quiebre en la vida de Teillier que lo lleva a no publicar tan seguidamente. Jorge Teillier Sandoval jamás recibió el Premio Nacional de Literatura, pero sigue siendo el príncipe y el poeta más querido de Chile. Algunos de sus libros son Para ángeles y gorriones, El cielo cae con las hojas, El árbol de la memoria, Poemas del país de nunca jamás, Los trenes de la noche y otros poemas, Poemas secretos, Crónicas del forastero, Muertes y maravillas, Para un pueblo fantasma, La isla del tesoro, Cartas para reinas de otras primaveras, El molino y la higuera y los póstumos Hotel Nube y En el mundo corazón del bosque. Bien, habiendo situado la bibliografía y biografía de nuestro autor insigne Lárico de Lautaro, damos paso a la participación de nuestros panelistas. Y el primer tema que nos gustaría colocar en perspectiva respecto de la vida y poesía de Jorge Teillier es por qué a Jorge se le denomina el príncipe de los poetas chilenos. Y para ello me gustaría primero que María Cristina nos hiciera una declamación poética del poema Sentado frente al fuego. En primer lugar, buenos días a todos, soy María Cristina Scorsini, gracias por la invitación. Y bueno, voy a dar lectura, voy a declamar el poema de Jorge Teillier, Sentado frente al fuego. Sentado frente al fuego que envejece, miro su rostro sin decir palabra, miro el jarro de greda donde aún queda vino, miro nuestras sombras movidas por las llamas. Esta es la misma estación que descubrimos juntos, a pesar de su rostro frente al fuego y de nuestras sombras movidas por las llamas. Quizás si yo pudiera encontrar una palabra. Esta es la misma estación que descubrimos juntos. Aún cae una gotera. Brilla el cerezo tras la lluvia, pero nuestras sombras movidas por las llamas viven más que nosotros. Sí, esta es la estación que descubrimos juntos. Yo llenaba esas manos de cereza. Esas manos llenaban mi vaso de vino. Ella mira el fuego que envejece. Muchas gracias, Cristina. Poema Sentado frente al fuego del primer libro de Jorge Teillier Sandoval. Y me gustaría darle la palabra a don Hugo Alister para que nos comente desde su mirada como escritor y como poeta por qué Jorge Teillier Sandoval es considerado el príncipe de los poetas en Chile. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que hace mucho tiempo que estaba fuera de cierto ámbito de conversación y que en particular he tomado esta invitación por unos amigos que participan activamente en el seguimiento de la obra de Jorge Teillier. Bueno, todos quienes entramos a la poesía en algún momento de la historia, nos acercamos a él a partir de la admiración por uno o dos de sus libros, o parte mínima de su poesía, que era lo poco que se podía encontrar. Creo que el primer texto que yo leí de él era Muerte y Maravillas, el primer libro editado por una editorial, publicado por una editorial en Chile. Los restos de los libros de Teillier son libros que transitan en una línea distinta, que son más bien autoediciones. Y eso es muy interesante, esa lectura muy interesante en relación a lo que sucede con la poesía chilena hoy. Él responde, por tanto, a una lógica de país. Creo que el aparecer del libro implica también, hay dos tesis o tres tesis sobre eso, pero yo me adscribo a una, que el reinado de la gran cultura chilena está dado por dos o tres grandes nombres que vienen desde una historia, una tradición política chilena, en la cual siempre participaron algunos autores nacidos en la región de la frontera, en la región de la Araucanía. Y por lo tanto, Neruda es el hombre fuerte de ese periodo y de alguna manera también lo señala Jorge Teillier en algunos de sus ensayos, en algunos puntualmente
creo que es en el mundo en que verdaderamente habito, creo, va señalando el camino y estableciéndolo también, señalando las características de la obra poética que se construye en el país en ese periodo, en ese momento, los años 50. El primer libro de Jorge Tellier, Para Ángeles y Dragones, se publica el año 56, si no me equivoco, ¿no? El año 1956. Y por tanto está en ese gran contexto de la poesía, del gran reinado de la poesía Neruda, de Pablo Roca, Vicente Huidobro. Y por lo tanto, este nombre que además incorpora los elementos que María Cristina Rossini señalaba en la declamación de este poema, Sentados frente al fuego que envejece. En ese poema hay elementos que no estaban participando, no eran partícipes, no eran componentes de la poesía chilena de ese instante. Por lo tanto, lo que hace la obra de Tellier es incorporar los elementos nuevos, los elementos del espacio pequeño, el espacio donde convives, y que hoy día además volvemos a reencontrar. Ese espacio pequeño es el que lo sitúa como el gran nombre que hace un aporte nuevo a la poesía chilena, y por lo tanto pasa a asumirse quien podría ser el que viniese a futuro a instalar la poesía desde la provincia en un contexto de la poesía chilena y de la poesía de habla española. Gracias, don Hugo. Carlos, le cedemos la palabra. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Gracias por la invitación. Saludo a don Hugo, a María Cristina, a Juan, a don Jorge Aravena, Yanka. Tiene razón, coincido con Hugo Alister. Bueno, el tópico de príncipe también se lo nombraron así a Jorge Tellier los críticos de esa época, como el último príncipe, el príncipe de los poetas del sur. De hecho, hay un video en YouTube del programa El Mirador, donde se refieren a Jorge así, como el último de los príncipes del sur, de la poesía chilena. Y también él es una suerte como de continuador de la poesía que en ese tiempo, en los años 50, dominaba, digámoslo de alguna manera, Pablo Neruda. Entonces, Jorge Tellier viene siendo como, si el rey era Pablo Neruda en esa época, Tellier venía siendo como el continuador, como el príncipe, podríamos decirlo, del legado de la poesía nerudiana. Pero a mí hay otros elementos que también me parecen interesantes que están dentro de la poesía de Tellier, que tienen que ver con la muerte, con la presencia de los antepasados dentro de la poesía de Tellier, de esta vida dentro, al interior de los objetos, y sobre todo esto, la idea de que el peso de los antepasados está presente en la poesía, fuertemente en la poesía de Jorge Tellier. Según Neal Vince, hay una secreta conexión entre los muertos en la poesía de Jorge Tellier, que los acompaña de manera invisible pero permanentemente. Y hay bastantes poemas, bueno, en todos sus libros está presente este plano de vida y muerte, ¿ya? Por ejemplo, bueno, los poemas para hablar con los muertos, o con el sol de los avellanos, o un desconocido silba en el bosque, que me gustaría leerles un fragmento para que se den cuenta un poco de esta presencia en la obra, en esta presencia espiritual en la obra de Jorge Tellier. Por ejemplo, un desconocido silba en el bosque, los patios se llenan de niebla, el padre lee un cuento de hadas y el hermano muerto escucha tras la puerta. Claramente tenemos este elemento en relación a la vida y muerte. ¿Ya? Ahí tengo unos apuntes por acá, déjame tratar de... Bueno, entonces, en este sentido, la poesía de Tellier acoge a los muertos de una manera
amorosa, digámoslo así. Entonces está el peso de los antepasados dentro de la poesía de Jorge Teillier. Y este pasado vive también en los objetos, en las cosas cotidianas. Y eso me parece, yo creo que muy original y que podemos encontrar, uno de los aspectos más originales que podemos encontrar en su obra. Gracias, Carlos. Don Jorge, ¿me escucha? Sí, ¿Por sí, qué, sí te escucho bien, señor. Hola, Carlos. No entendí. don Jorge, por qué Jorge Teillier es considerado el príncipe de los poetas chilenos? Bueno, realmente no sé eso de príncipe. Tal vez ustedes que lo quieren tanto le han dado esa adjetivación que se la merece, para mí se la merece, porque su presencia misma era una presencia de mucha elegancia y su poesía era dicha así como tomen ustedes lo que quieran, comprendan ustedes lo que puedan, ¿no? Tal vez por esas razones lo han catalogado con esa frase, pero no me parece a mí que realmente es la más correcta para Jorge. Perfecto. Bueno, podemos ver, escuchando a don Hugo Alister, a Carlos Valverde y a don Jorge Aravena, que efectivamente el poeta lautarino goza de una prestancia y goza de un nivel en la generación de los poetas del año 50 que lo hace ser destacado entre aquellos y de esa generación. Y también es bueno rescatar que él, como creador de una teoría poética, se sitúa en la provincia y desde allí aborda el devenir del futuro. Y en este contexto también es importante decir que el espacio que Jorge Teillier creó le permitió a otros poetas desde el Boletín de la Universidad de Chile o de la revista Orfeo generar espacio de creación poética para otros poetas de Chile. Bien, visto aquello, es importante también lo que nuestro Carlos Valverde comentaba respecto de la relación que existe en la vida y poesía de Jorge Teillier, de esta relación entre la vida y muerte en su poesía. Respecto a esto, me gustaría que María Cristina nos declamara un poema que da cuenta un poco de los inicios de la vida de Teillier en Lautaro, específicamente eh, en, en Calle Saavedra. Se puede ver la cara de Carlitos. Se refiere, perdón, don Juanito, ¿se refiere al poema Hermana ahora? Hermana, sí. ¿Sí? Ya, Hermana, el siguiente poema de Jorge Teillier que voy a declamar se llama Hermana, es de Cartas para Reina de Otras Primavera de 1985. Vivo en la apariencia de un mundo, tú no sabes ni puedes saberlo. Tú no puedes conocer a mi hermana, yo mismo apenas la conozco, porque murió antes de que yo naciera, y esa llaga adelantó mi llegada. Por eso crecí antes de lo debido, y la primavera rápida hojarasca, y el verano un congelado reloj de arena. Ya solo puedo yacer en el lecho de mi hermana muerta. El vacío de mi hermana me sigue cada día. Cuando yo muera, habré muerto antes de su muerte. Ese sería. Gracias María Cristina. Aquí vamos a cambiar un poco el orden de la participación de nuestros panelistas y nos gustaría que Carlos Valverde comentara la presencia de la vida y muerte en la vida y poesía de Teillier. Bueno, hay un hecho, como bien lo leía la señora María Cristina, que es un hecho biográfico, que a Jorge cuando siendo niño, muy chico, se le murió una hermana y le dedica ese poema. La niña se llama Sara Amalia. Y Jorge, según la investigación que hicimos con Luis Marín, coautor del libro, nos dimos cuenta de que eso lo marcó profundamente esta pérdida y fue criado con ciertos, digamos, de una manera muy particular, ¿ya? O sea, nos contaban los familiares de Jorge que su mamá no digamos,
no lo dejaba jugar mucho afuera, porque era muy indefenso, ¿ya? Eh, por esto mismo de haber fallecido su hermana, lo privaban de ciertas cosas y lo sobreprotegían también un poco. Y bueno, y está ese elemento, y está el otro que te comentaba, que el peso de los antepasados está presente en su poesía, y dialogan con el mundo, digamos, telleriano, ¿ya? Eh, Eso, básicamente. Es interesante, desde el punto de vista espiritual. Eh, Según también el profesor Alejandro Beltrán, si nos referimos al término de la poesía lárica o lo lárico, lo lárico tiene que ver también con lo espiritual y son unos dioses guardianes romanos, los lares, que custodiaban a la familia, y las familias les rendían, los veneraban, digamos, para proteger los hogares. Entonces los lares eran los dioses de los hogares. Entonces, por ahí yo creo que por ahí se refería un poco Jorge Teillier con el tema espiritual, como la protección del hogar. Okay, muchas gracias, Carlos. Don Jorge, ¿cuál es la relación entre vida y muerte en la vida del poeta Jorge Teillier? ¿Cuál es la relación entre vida y muerte en la vida y poesía de Jorge Teillier? Ah, caramba, ¿esa es una pregunta para mí? Sí. Sí. Caramba, entre vida y muerte, eso hay que pensarlo bastante, porque yo no recuerdo que Jorge pensara en la muerte, ¿no? Jorge tenía, digamos, una especie de estar presente, buscando algo que se le había perdido. Esa es la característica de Jorge, que se le había perdido durante el trayecto de vida. Entonces, para él sería el trayecto de vida el lugar donde buscar eso que se le perdió. Ahora, ¿qué se le perdió a Jorge? Se le perdió, creo yo, el entender las cosas en forma distinta al resto de personas, al resto de poetas, por sobre todo, si que haya una comparación. ¿Y cuál sería la diferencia entre eso? Es que Jorge entendía la poesía como una traslación de hechos humanos a la palabra, al vocabulario en el que estaba la composición de su propia forma de ser, o sea, la infancia, justamente. Lo de Jorge se deriva a la impotencia que tienen los niños de poder expresarse y de poder recibir lo que creen necesitar, que los adultos no lo entienden, ¿no? Por ejemplo, Jorge, cuando ya era adulto, un día me comentó que su padre, en el momento, pocos momentos antes de morir, le contó que su abuelo, el padre de don Fernando, había sido alumno de Lumière, ¿no? Y yo, que siempre anduve con una máquina fotográfica, era uno de los preferidos amigos de Jorge por la máquina, porque Jorge tenía una inclinación hacia la fotografía, hacia la imagen, ¿no?, muy grande. Y yo comprendí que, leyendo después naturalmente la poesía de él, comprendí mucha de su poesía eran cuadros fotográficos, eran pequeños celuloides, algunos incluso en blanco y negro, ¿no? Y no en positivo, sino en negativo. Y ese es el misterio, a mi entender, de que el que lee un poema de Jorge ve algo más allá que no comprende en forma inmediata. O sea, leer un poema de Jorge se puede leer en colores, ¿ya? Se puede leer en un cuadro, y esos colores son los colores que uno tiene personalmente. Y en esa traslación entre la vida y la muerte, yo creo que era potencialmente una corriente, un flujo, porque para él la velocidad y la dirección es algo muy importante. Fíjense ustedes que cuántas veces nombra el río Cautín, cuántas veces nombra
los trenes que transcurren de un punto hacia otro, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, ¿no? Entonces ese fluir de Jorge es precisamente el ritmo que tiene su poesía, que no tiene métrica, sabemos, ¿no? Bueno, un potencial que es muy difícil encontrarlo. Yo tengo un libro aquí, ¿no? Que es de un profesor de una universidad española, Neil Beams. Este señor escribió 2 libros sobre Jorge Teillier, muy importantes. Este sobre todo de reflexión, de comparación entre él y los otros poetas chilenos, ¿no? Establece unas cualidades entre uno y otro en donde uno ve cómo transcurre la vida, por ejemplo, de un Vicente Huidobro, que es muy distinta a la de Jorge. Cómo transcurre la vida de Neruda, que también es muy distinta a la de Jorge, pese a que son hombres de la lluvia, son hombres de la intemperie, son hombres del crecimiento vegetativo, del color verde, ¿no? Y los menguantes colores posteriores. O sea, que entre la vida y la muerte de Teillier, yo creo que me inclino más porque la posición que él tomó de la vida. Tanto es así que ahora germinó en todos ustedes. Jorge es un crecimiento en todos ustedes. Es un crecimiento, digamos, del pensamiento, de la idea, del recuerdo y fundamentalmente, y es lo que me agrada mucho, del amor que ustedes sienten por la gente que es creadora, la gente que ama justamente las cosas de la vida. Muchas gracias, don Jorge. Don Hugo, relación existente entre la vida y muerte, la vida y poesía de nuestro poeta Teillier. Mira, cuando uno ingresa a la obra de Teillier, hay muchas referencias a las pérdidas en general. Nosotros como región, que eso además lo interesante de la obra del poeta Jorge Teillier, es que es un recuperar esa memoria del territorio. Ayer mismo, anoche, era la noche de San Juan, ¿no? Ahí, esos juegos que se hacían, es buscar también el encuentro con el otro, el que ordena, más allá de las papas que se tiran debajo de la cama, que es el que ordena más allá del doblado de estas hojas con tinta, y nos permite leer hacia el futuro. El encuentro con ese otro personaje que está constantemente acompañándonos, es eso. Los espacios de nuestro territorio, donde en el pasado, y esto tiene que ver también con periodo de conquista, con periodo de la colonización, donde la muerte muchas veces convive permanentemente. Hoy día hay permanentemente con la vida. Hoy día uno puede ver los registros de angelitos sentados para que se fotografiara con el padre y la madre, ya muertos. Porque de esa manera iban a permanecer, iban a acompañar. Los descansos inmediatos a la casa, que es el primer espacio de la salida desde el velorio, la propia casa, hasta el cementerio. El primer descanso se generaba y se genera todavía un pequeño techo donde todavía vive y convive quien partió. La obra de Jorge Teillier también, por ser una obra de nostalgia, hay una tremenda pérdida, pero esa pérdida siempre está valorada en relación y función a la vida de los que vamos quedando. Y eso lo hace, recién lo mencionaban, incluso en el poema, el personaje de lo que lee el poema o lee los poemas de Jorge Teillier, mira en el agua y va a encontrar a otros seres. Y no solo seres humanos, es el caballo que partió también, el caballo que vuelve en el agua, vuelve porque tiene que ver con un aspecto de construcción de vida. Entonces, esos son parte de los elementos constantes en la obra de Jorge Teillier para quienes somos lectores. Pero también, sin duda, que hay temas personales. Ya Carlos lo señalaba muy bien, Carlos Valverde lo señalaba muy bien. Pero hay temas
más allá también de esa obra, del tema personal, la obra es personal del poeta, pero también incorpora los elementos con los cuales da vida y reconstruye esta frontera que somos nosotros hoy día. Un tercer punto que está muy presente en la historia de vida y de la poesía de nuestro poeta Teillier es la nostalgia del futuro. Por lo tanto, le vamos a pedir a María Cristina si nos puede declamar el poema Cuando todos se vayan. Cuando todos se vayan. Cuando todos se vayan a otros planetas, yo quedaré en la ciudad abandonada, bebiendo un último vaso de cerveza. Y luego volveré al pueblo donde siempre regreso, como el borracho a la taberna y el niño a cabalgar en el balancín roto. Y en el pueblo no tendré nada que hacer, sino echarme luciérnaga a los bolsillos, o caminar a orillas de rieles oxidados, o sentarme en el roído mostrador de un almacén para hablar con antiguos compañeros de escuela. Como una araña que recorre los mismos hilos de su red, caminaré sin prisa por las calles invadidas por la maleza, mirando los palomares que se vienen abajo hasta llegar a mi casa, donde me encerraré a escuchar discos de un cantante de 1930, sin cuidarme jamás de mirar los caminos infinitos trazados por los cohetes en el espacio. Gracias, Cristina. Y aquí vamos a invertir nuevamente la participación y le vamos a pedir a don Hugo que por favor él nos comente por qué siente nostalgia Teillier. A ver, mira, yo me vuelvo a la obra de Teillier. La verdad es que la ciudad, y particularmente Lautaro, es una ciudad de la nostalgia. ¿Y por qué? Es una ciudad que está partida en tres, por dos componentes. Uno, que es el río Cautín, ya lo decía Jorge Manrique, el poeta Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. Hay una partida ahí, ¿no? En ese verso, en esos versos de Jorge Manrique. Pero también está cortada de la ciudad por la vía férrea. Y si no hay un componente más nostálgico que el tren, que a las estaciones vamos siempre a dejar a alguien, o íbamos, o iban a dejar a alguien que siempre estaba partiendo. No hay ese registro de alguien que llega para el afecto. La partida es el símbolo, y hoy día mismo, el símbolo nuestro y nuestras grandes quejas y molestias de una época de dictadura es la pérdida del tren en Chile. Es la pérdida de las estaciones donde se relacionaba la ciudad, el encuentro en ese espacio. Por lo tanto, hay elementos, y por eso es quizás la poesía que se genera en Lautaro, en Coyipulli, Temuco y Trujillo, no imperial por nombrar algún nombre, que tienen un número de poetas importante, está asociada también a ese componente, a ese término de la pérdida, aquella pérdida que tiene que ver con el recordar, el volver a convivir con esa memoria, esa nostalgia. Y que hoy día, fíjate que en esto no deja de ser interesante la obra de un poeta como Jorge Teillier, porque en estos días de encierro, en estos días en que un virus nos tiene a todos como planeta, como país, región y comunas, o localidades encerrados en nuestros espacios, volvemos recién, después de un futuro de los años 50, un futuro de los años 35, que nace Jorge Teillier, nos vuelve a instalar, a conversar aquellos temas que dejamos perdidos y a volver a consumir alimentos que ya habíamos olvidado. Volvemos a reencontrar a aquellos que partieron en nuestras propias familias. La poesía es eso, también la poesía de Jorge Teillier es un gatillante para lo que nos sucede hoy día. La poesía es un componente esencial de la vida de los individuos a partir de lo que uno lee en Jorge Teillier. Es decir, hoy día es más fuerte que nunca, lo dice en general. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con la conversación con el otro.
y Jorge Teillier lo deja claramente establecido. La nostalgia del futuro hoy día es más viva que nunca. Por eso su obra sigue creciendo, sigue siendo reconocida, porque aquello que perdimos lo volvemos a recoger a través de él y lo hacemos vida o carne propia en estos días. Muchas gracias, don Hugo. Don Jorge, ¿por qué siente nostalgia nuestro poeta Jorge Teillier? Otra vez, por favor. ¿Por qué siente nostalgia nuestro poeta Jorge Teillier? O sea, porque yo siento nostalgia por él. ¿Y por qué nuestro poeta siente nostalgia? ¿Por qué vive de nostalgia, Jorge? Porque, bueno, eso es en principio la relación padre-hijo, padre-hogar, la familia, en el que Jorge fue una persona muy delicada, porque después de la muerte de su hermana, don Fernando y doña Sara, se dedicaron a criar ese niño con mucha delicadeza y lo convirtieron en un hombre bastante débil, ¿no? Un hombre bastante débil en cuanto a que hablaba poco y hablaba breve, porque se lo llevaba pensando, leyendo y sintiendo. Y esa nostalgia fue aprendida lentamente a través de la comunicación que le daban sus padres, que le daba su abuelo, y toda la relación de quiénes eran los talleres. Bueno, ¿y quiénes eran los talleres? Ahí hay un gran misterio que Jorge no lo supo resolver nunca, creo yo, porque muy poco se habló de eso y cada vez que hablábamos precisamente de eso, él evitaba esta conversación. Es bastante curiosa la conversación, porque ¿quiénes eran los talleres en Francia? ¿Por qué salieron los talleres de Francia? ¿Escaparon de algo? ¿Buscaron algo mejor que lo que tenían? Parece que no. Sino simplemente vinieron huyendo porque se acercaron todos a una estructura mental de cambios, ¿no? Y en este aspecto me quiero referir a un cambio de carácter religioso. Eran hombres que no eran religiosos. Don Fernando no era religioso y Jorge tampoco, ¿ya? Pero la poesía de Teillier tiene una tendencia hacia el misticismo y hacia la nostalgia de los judíos. Ahí está la curiosidad. Por ejemplo, tenía una gran relación con Rilke, con Tam, con Baudelaire, ¿no? Que eran todos gente que ejercía la poesía desde un punto de vista de la nostalgia de la religión, o mejor dicho, de la tierra que perdieron sus abuelos, al cual no pudieron volver nunca. Y a Jorge le ocurrió lo mismo. Los otros salieron, digamos, de la tierra prometida por Dios, se fueron a un lugar determinado. Jorge y su familia salió de su tierra y se fue a otro lugar que no le correspondía. Y ese lugar tuvo que descubrirlo. Se acomodó a él, pero sin perder nunca el recuerdo de lo que pudo haber sido la vida de sus antepasados. ¿Ya? Y ahí creo yo que está uno de los misterios del poema de Jorge, porque incluso él adoptó lo que ustedes conocen como el larismo. El larismo no es una invención de Jorge, naturalmente. Lo lárico viene ya de una estructura muy de los poetas alemanes, judíos, que en esa época eran muchos y los mejores, ¿ya? Entre Rilke, qué sé yo, Tom, etcétera, muchos que ustedes conocen. Y esta gente dio una característica, justamente la nostalgia de la tierra que sus abuelos habían perdido y que ellos querían recuperar. Pero no hablamos de tierra firme, o sea, si no hablamos del sentimiento, hablamos de la cultura, hablamos del verdadero amor, ¿ya? De la verdadera forma de enfocar la vida, que son diferentes entre las religiones, ¿ya? Nosotros los chilenos, y esto con Jorge lo conversábamos mucho, somos hijos de exiliados religiosos, porque si los españoles como conquistadores no escapaban de España, los metían al horno, ¿no? A la hoguera. En cambio, para poder conservar su religión, escaparon y vinieron aquí. Y con Jorge teníamos ya la certeza de que nosotros como exiliados, como hijos de exiliados religiosos, tuvimos un mestizaje de intriga y de misterios
muy grande. Y ese es uno de los secretos de la nostalgia de Jorge Teillier, ¿no? Por ejemplo, yo mismo, yo lo confieso en todos lados, yo soy mestizo, naturalmente, chileno mestizo, con dos apellidos muy chilenos, pero mis dos apellidos son dos palabras hebreas. ¿Cómo es? Araber es una palabra hebrea, Yankee es una palabra hebrea. ¿Eh? De la misma manera que el misterio por qué Teillier no tiene un apellido francés. El apellido de Teillier viene de Alemania, viene de la época el mismo apellido de Gardel, viene de la época del año 800 por el dominio de Carlomagno cuando invade las Galias y le ponen el nombre de Francia. O sea, el Jorge sabía todo eso porque tenía una memoria prodigiosa. Como profesor de historia, le interesaba la historia. Y la nostalgia de él es esa historia, ese volver atrás, ¿no? Ahora, ¿cómo se encontraba Jorge en la Araucanía? Se encontraba como un exiliado, ¿no? Y el espíritu del exiliado, que yo lo conozco muy bien, es precisamente eso, la nostalgia de los amigos, del color, del paisaje, de la niñez, de la historia que le enseñaron para poder ser algo. No sé qué más decir, porque es muy compleja la situación de la pregunta, ¿no? Muchas gracias, don Jorge. Carlos, yo sé que acuñaste en tu primera publicación la nostalgia que siente el poeta Teillier hacia el futuro, y me gustaría que tú nos dieras tu punto de vista respecto de la nostalgia que siente nuestro poeta, pero al mismo tiempo me gustaría que los vincularas desde lo lárico, desde la puesta en escena que hace desde el Boletín de la Universidad de Chile el año 65, Jorge Teillier, donde habla y declara la poesía de los lares, los poetas de los lares. Y finalmente me gustaría que nos contaras cuál fue este duelo a muerte que hubo entre poetas, específicamente entre Enrique Lin y Jorge Teillier, desde el punto de vista de la poesía. Creo que fueron 20 años de un duelo ahí entre la metapoesía y el laricismo. Así es. Bueno, sobre la nostalgia, Ana Traverso, que es una autora muy interesante, escribió un artículo que señalaba que una de las características más interesantes de la poesía de Jorge Teillier tiene que ver con los procesos modernizadores, ¿ya? Y cómo estos procesos modernizadores, yo me imagino, o sea, pienso en el capitalismo, digamos, cómo estos procesos modernizadores socavan un poco las culturas locales, ¿ya? Digamos, cómo se ven amenazados los patrimonios culturales locales. Eso es lo que señala ella. La aldea, digamos, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, Teillier decía, tú sabías que las ciudades son accidentes que no prevalecerán frente a los árboles, ¿ya? En uno de sus versos. Entonces, cuando hablamos de esta nostalgia, estamos hablando de algo que está, entre comillas, en extinción, digamos, por estos procesos, ¿no es cierto? Entonces, esta nostalgia en la obra de Teillier, si lo queremos decir así, no es una nostalgia de una manera coloquial, por decir, todo tiempo pasado fue mejor, sino que se trata de una nostalgia que tenemos que recuperar, ¿ya? Tenemos que recuperar para llevarlo al presente, para mantener intactas nuestras tradiciones culturales, nuestras raíces, ¿ya? Como también él decía, lo del poeta, el poeta tiene que estar integrado en el paisaje, ¿ya? Tiene que ver eso con las raíces culturales, con las comunidades locales, ¿ya? Entonces, de ese tipo de nostalgia pienso yo que estamos hablando. Él mismo lo decía en una cita, nostalgia sí, pero nostalgia del futuro, de lo que no nos ha pasado, pero debiera habernos pasado. Y por ahí nosotros sacamos con el Luis el nombre del libro. Yo creo que por ahí va el tema
según mi entender, lo de la nostalgia, ¿ya? Esto de recuperar nuestras tradiciones. En un mundo que se va deshaciendo, o no sé, que va creciendo aceleradamente y tal vez no quedan vestigios, ¿ya? Ahora lo que tú me preguntas de lo lárico, tiene que ver con lo que te mencionaba, que es un mundo que se construye mediante la palabra poética. Y yo apelo a lo que decía el profesor Alejandro Beltrán, que tiene que ver más con lo espiritual, como lugar espiritual. Y tú te fijas un poco en la poesía de Teillier, también él es como un fantasma. Entonces ese tema también se va cruzando vida y muerte también, en lo espiritual y el plano vida y muerte, porque la poesía de Teillier es como un fantasma, po. Es un fantasma que retorna a este espacio construido por la palabra poética, este espacio de los sueños, este imaginario, a este paisaje, y él siempre vuelve a este pueblo, ¿ya? Yo creo que por ahí va, a este lar espiritual, como lugar sagrado, digamos, mítico. ¿Mm? Ahora, tú me preguntabas por Enrique Lin. Bueno, Enrique Lin, hay varias anécdotas con Enrique Lin. Bueno, Enrique Lin fue un escritor extraordinario, chileno, contemporáneo a Jorge Teillier. Entonces, como en la década del 60, podríamos decir que habían dos grandes bandos, o no bandos, suena feo esa palabra, pero había como dos escuelas muy marcadas literarias. Una era la de Enrique Lin y la otra era la de Jorge Teillier. Y Enrique Lin venía de esta tradición un poco de la poesía de Nicanor Parra, y su principal contribución, bueno, publicó muchos libros. Yo es un autor que he leído bastante poco, sí, pero tiene que ver con su aporte en la metapoesía y sobre la literatura, la poesía que habla sobre el lenguaje, sobre la literatura. Y hay un hecho que es muy curioso, que es que Enrique Lin se iba a casar con Beatriz Ortiz de Zárate, que finalmente fue la segunda esposa de Jorge Teillier. Entonces, ahí se enemistaron y claro, hubo una diferencia ya muy grande. Incluso hubo hasta un duelo. Se batieron en un duelo, pero que no ocurrió. En Santiago, en la Quinta Normal, nosotros investigamos esto, hablamos con Beatriz Ortiz de Zárate en Santiago y nos contaba esto, que como estos dos escritores terminaron en esta, digamos, gran disputa, que por suerte no pasó a mayores. Se juntaron en la Quinta Normal, en Santiago, y creo que por la niebla que había ese día, en esa mañana, no se encontraron. Así que Teillier se autodenominó ganador del duelo. Es una anécdota bien entretenida. Pero estuvieron distanciados muchos años ellos, peleados, obviamente. Bueno, Teillier estuvo por lo menos unos 10 años casado con Beatriz. Después se abuenaron acá en Temuco, en el Hotel Continental. 18 años después. Sí. Efectivamente, Carlos, la verdad de las cosas es que es interesante cómo esta discusión poética prácticamente se eternizó durante 18 años, la disputa que hubo entre las dos escuelas literarias que tú indicas de la metapoesía, la importancia del lenguaje por sobre la poesía lárica. Sin embargo, ambas prevalecieron y eso es lo importante para la poesía chilena y sobre todo que ambos poetas se encontraron y volvieron a retomar su amistad. Desde ese punto de vista, profesora Lister, me gustaría que usted pudiera cerrar su mirada desde el punto de vista de usted de profesor y de enseñante de la poesía respecto de la gravitación que tiene la poesía lárica respecto de la metapoesía. Mira, bueno, no deja ser llamativo lo que contaba Carlos sobre el duelo entre Teillier y
y Enrique Lin. Hay varias anécdotas asociadas a estos duelos en la poesía chilena, hay varias menciones. Tellier es uno de los que hablaba también, comentaba sobre ello. Dos cosas. Una primera tiene que ver con las características de la poesía que ya de alguna manera lo definió Carlos, de ambos escritores. Cuando hablamos de estos dos grandes poetas, hablamos de una generación tremenda de poetas chilenos en un periodo determinado de la historia. Sí, hay ciclos re interesantes en la poesía chilena y que uno puede ver. Porque si yo digo Neruda en un momento determinado de la historia, digo Tellier, estoy hablando de un nombre que además está rodeado de una cantidad enorme de nombres. Si hoy día Tellier es el gran nombre de la poesía chilena, relacionado en torno a él, fíjate que hoy día uno puede situar 4 o 5 autores locales, yo digo locales de la poesía de Lautaro. Yo digo Lucho Villamí, por ejemplo, que es un personaje importantísimo en la poesía indigenista, ¿no? La poesía indigenista es el hombre clave de la poesía indigenista en Chile hoy día, y nacido hoy en el mismo sitio, me refiero al mismo territorio, claro. Eric Troncoso. Entonces, claro, el desarrollo, Eric Troncoso, se me olvida, Samuel Donoso, Magdiel Gutiérrez, puedo olvidar algunos nombres ahí, pero es un proceso re interesante desde la creación. Y Lautaro en ese sentido tiene un nombre que es el que reconocemos, pero que está asociado a la formación de ese nombre a través de otros grandes nombres de la poesía local, que se transforma en un hecho de notoriedad nacional. Y eso es lo interesante. Bueno, ese es un primer elemento que quería situar. El segundo elemento está asociado a la presencia de esa obra, porque aquí lo interesante es cómo las obras transitan y transmiten los valores que están detrás. Y lo hemos visto claramente hoy día. La conversación con don Jorge Aravena Yanco, entonces van por las conversaciones de manera interesante, van en dos ámbitos. Jorge Aravena Yanca está comentándonos de algo muy profundo que él vivió con el poeta, porque lo vivió durante muchos años con el poeta. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una percepción desde la vida, la obra y vida del poeta Jorge Tellier, y la otra relación que hacemos nosotros, Carlos y yo, sobre la obra del poeta Jorge Tellier, más allá como de una vida, estamos viendo como lectores, y asociamos esa vida. Ese es el segundo elemento que me interesaba, y quisiera señalar un tercer elemento que ya al comienzo lo había colocado, que era aquel en que Tellier ratifica, y por qué es interesante, y por qué es trascendente además. Él ratifica el espacio pequeño, y el espacio pequeño también, fíjate que tiene que ver con la obra. Él vive desde un comienzo Lautaro ya es una ciudad grande, pero en un momento determinado sí era un espacio pequeño, y termina viviendo en La Ligua, entre La Ligua y Cabildo, también en un espacio pequeño. O sea, hay una coherencia en el discurso, en su discurso teórico, que a mí teorizó sobre lo que escribía, y con un acto de vida. Pero fíjate que los 7 primeros libros de Tellier no son libros editoriales, y eso tiene que ver con el espacio local también. Porque el autor local tiene que financiar su propio libro, tiene que distribuirlo, muchas veces ni se vende, lo distribuye entre los amigos. Y si uno preguntaba, lo más probable es que haya ocurrido igual. Desde el primer libro para Ángeles y Tiburones, que él señalaba que ha sido una edición que en gran medida había sido financiada por don Fernando Tellier, su padre, y todos los que vienen para acá son ediciones de premios o reconocimientos. Ninguna es una editorial hasta Muerte y Maravillas, siendo el poeta más importante de ese periodo. ¿Te das cuenta? Entonces, hay otro hecho interesante que ratifica la validez de un discurso poético asociado a una teorización también, no solamente la escritura, es la teorización sobre ese discurso poético que lo hace el mismo. Enrique Lin, sin lugar a dudas, yo estaba en Temuco el año 82, en ese encuentro entre el primer encuentro nacional de escritores del año 1982, que fue en noviembre del año 82 en el
en ese espacio, y tuve la suerte de conocer a Enrique Lin ahí, en ese mismo contexto de reencuentro, Tellier, Lin, Arteche, que además era un espacio y personajes que no se relacionaba, digamos, porque además veníamos de un mundo dividido, todos de los 70, un mundo dividido, en posiciones muy, muy marcadas, y que empiezan a reencontrarse en ese periodo. Yo hablo ahí, había por lo menos, está la mayor playa de que estoy yo de poetas y narradores chilenos en un espacio como fue ese año, el 82, en la ciudad de Temuco. Y ahí se produce este encuentro de ambos personajes que además marcaron a través de su obra. Hoy día La pieza oscura es una obra clave para entender esa otra poesía chilena que se ha escrito, entenderla y resituarla, y que ha tenido una gran influencia en los últimos escritores del país. Entonces, los dos personajes, Enrique Lin, Tellier, sí son hombres y autores que a través de su obra han marcado una sociedad. Y Tellier particularmente porque permite que los jóvenes o que quienes vivimos en provincia podamos reconocernos a través de su obra. Y un ejemplo mejor, fíjate, para cerrar, es el que le hacen una serie, años atrás, una serie de entrevistas que Carlos también participó, que se llamaba ¿Qué es el o qué está leyendo?, que hacía el diario Austral. Entrevistan a un boxeador, que es el campeón sudamericano, que es de Lautaro, yo no me acuerdo su nombre ahora, no recuerdo el nombre del boxeador, campeón sudamericano. Cristian Palma, ¿no? Cristian Palma, famoso Cristian. Lo entrevistan y él dice, cuando le preguntan qué libro están leyendo y cuál es su poeta favorito, el escritor favorito, dice Jorge Tellier. Y le pregunta por qué. Dice, porque yo, cuando leo a Jorge Tellier, me encuentro en los mismos espacios que él cuenta en su poesía. Yo los viví, yo estuve ahí, yo caminé por esos barros que él cuenta, por esos cercos, causados esos cercos que él cuenta. Entonces, la poesía cumple su función, es decir, Jorge Tellier habla de los poetas, de los boxeadores locales, y un boxeador local, Cristian el Tigre, ¿no? Palma, le devuelve de manera muy precisa lo que la poesía es para cualquier ciudadano. Creo que eso es lo importante. Muchas gracias, don Hugo. Bueno, yo fui tomando algunos apuntes y a manera de conclusión podemos decir que Jorge Tellier Sandoval fue un prolífico poeta que, junto con tener una gran producción literaria, generó espacios propios para que otros poetas pudieran hacer producción poética. Desde ese punto de vista se puede entender por qué se le denomina el príncipe de los poetas chilenos, y en segundo lugar por qué Tellier fue capaz desde la poesía lárica generar un espacio mítico que le permitiera sostener el devenir del futuro. En segundo lugar, fue creador desde el Boletín de la Universidad de Chile de la tendencia poética que él representó como escuela en la década del 60, en contraposición con la metapoesía, la poesía lárica, la cual efectivamente postula una relación entre el origen provinciano de la mayoría de los poetas de provincia y su vida cotidiana, los cuales son atacados por este mal poético por excelencia, por esta creación de estas grandes ciudades, estas grandes megalópolis que en definitiva atentan contra la aldea, y por lo tanto hace que los poetas sientan nostalgia. Y por lo tanto estos mismos poetas se vuelcan a la provincia, a la infancia, atreviéndose a aceptar su calidad de hermanos de quienes viven allí, de los provincianos y de las cosas cotidianas, a las cuales en definitiva no se puede contraponer la poesía lárica. Y Tellier siente nostalgia del futuro, efectivamente, pero no del futuro que viene, sino que del futuro que nos toca a cada uno vivir, o el futuro que nos gustaría vivir. En este contexto, Tellier le tocó vivir en una época donde estaba sacudida por la Segunda Guerra Mundial, por la bomba atómica, por la primavera de Praga, y más tarde en su país por todos los hechos que ocurrieron en septiembre del año 1973. Por lo tanto, Tellier no quiere ese futuro para Chile, sino que en definitiva lo que quiere es volver a la provincia y volver y explicar su poesía desde ese espacio mítico desde el cual él ha decidido hacer una contribución a la poesía nacional. Le vamos a pedir a María Cristina Sforzini que nos declame el poema de don Jorge Aravena Llanca, se llamará Jorge Tellier. Ya, perdón, yo quiero pedir la palabra un minutito.
Cristina, dame un minuto porque don Jorge Sí, está pidiendo la palabra. Bien, don Sí, Juan. mira, primeramente, esto es el final, es decir, este es lo positivo o se va a repetir. Esta es una primera, es un primer conversatorio de otros que se van a hacer y que van a ser seguramente liderados en Pero el hoy liceo. día mismo, Hoy día es el último, primero y el último. último ya. Quiero, perdón, brevemente, primeramente hacer una mención al libro de Carlos Valverde y de Marín. Para mí ha sido uno de los mejores libros biográficos biográficos que se han hecho del poeta, ¿no? Con mucha honestidad, muy profundo, muy entretenido, y yo creo que es uno de los más valiosos. Eso es una cosa. Lo otro es, estamos hablando de Jorge. Perdón, es imposible, por lo menos yo, que no pueda hacer un recordatorio a esta hora que nos correspondía con Blanco Carolina 4 estrellas. Ahora es solamente tinto, pero lo hago por ustedes, un brindis, no les coloco rostro a los componentes, porque es bonito, somos alumnos de una misma clase, estamos exponiendo una tesis paralela sobre un mismo tópico, ¿no? Y me gustaría después, si es posible, conocerle el rostro a cada uno de ellos. Por todos ellos, y por ti, Juan, y por la iniciativa que ustedes han tenido, y naturalmente por Jorge, este nostálgico vaso de vino con un saludo profundo y amistoso. Salud, queridos amigos. Salud para usted, don Jorge. Bueno, queremos saludar, yo veo acá, está la señora Carolina Teller, está conectada desde Perú a nuestro Facebook Live, así que señora Carolina, sepa usted que este conversatorio es en homenaje a la contribución a la poesía chilena que hizo su padre, y nosotros altamente honrados de ser los portavoces de quien podemos hacer llegar estas palabras, estas memorias y esta poesía para recordar el natalicio de su papá. María Cristina, le damos el pase para que usted declame Se llamará Jorge Teller, de Jorge Aravena Llanca. Se llamará Jorge Teller. De la Araucaria arriba canto la historia de un poeta que nació en la frontera, hijo de emigrantes en segunda vida, echó raíces profundas en mi tierra. Llegaron a Lautaro poetas de toda América, del Oriente, de Alemania, Rusia y Francia, que escribieron en las hojas de un aromo los presagios de su vida, el silencio de su infancia, su timidez de niño y de sediento forastero, que así todo bendecirá la vida en sus plegarias. Tendrá por nombre Jorge y de añosos lares, también de labrador, de un taller melodioso, cuyo ritmo en nuestro oído será el silicio del árbol derribado, de tierras asoladas, de ángeles caídos, de perdidos paraísos, de hombres extraviados desde la misma infancia. Pasará por nuestra patria como un ángel solitario, como un sabio con memoria de antiguas culturas, persistiendo en la búsqueda de la verdad y la belleza, tendrá un ángel protector de palabras y letras, y, sin provocar a nadie, encontrará la ternura, la razón y la esperanza en la eterna poesía. Serás poeta y te llamarás Jorge Teller. Muchas gracias, María Cristina. Me llama mucho la atención siempre este poema de don Jorge Aravena, porque en definitiva la poesía de Jorge Teller viene de los lares, viene de lo cotidiano. Quiere estar por sobre lo cotidiano, pero con lo cotidiano. Desde ese punto de vista, Jorge Teller no es un poeta que no se hace cargo de lo que está sucediendo a su alrededor al crear un espacio mítico, sino que él lo vive. Él está presente siempre, él está siempre presente en las actividades que ocurren en su país, en la política y en la sociedad, y por lo tanto por eso lo que se dice de él es sumamente potente en este poema, porque desde el espacio mítico, desde el cual finalmente termina viviendo la poesía de Teller, indica que pasará por nuestra patria como un ángel solitario, en ese espacio mítico, como un sabio con memoria de antiguas culturas, persistiendo en la búsqueda de la verdad y la belleza. Tendrá un ángel protector de las palabras y letras. Él, como príncipe de los poetas, fue un protector de las palabras y de las letras, a diferencia del estudio de la palabra misma o de la lírica que propone la metapoesía.
y sin provocar a nadie. Eso quiere decir que él es parte de los acontecimientos que ocurren en nuestro país, pero él no hace política partidista. Encontrará la ternura, la razón y la esperanza en la eterna poesía. Serás poeta y te llamarás Jorge Teillier. Bien, en este minuto me indican que se estaría... sí, estamos tratando de hacer una conexión a través de este Facebook Live. Vamos a esperar unos minutos. Sin embargo, que yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos nuestros personas que se conectaron a este Facebook Live, a toda la comunidad de Lautaro, Villa Elbún y de sus sectores rurales, desde Lautaro y Berlín, Alemania, para Lautaro, para la región de la Araucanía, para Chile. Saludar al director del Liceo Jorge Teillier, quien hoy día emprende junto a la Municipalidad de Lautaro, a sus autoridades, al Departamento de Educación, la gran tarea de construir la nueva casa de Teillier. Saludar a su honorable cuerpo docente, asistentes de la educación. Por sobre todas las cosas, saludar a los estudiantes, quienes hoy día son Jorge Teillier Sandoval, son quienes le dan cuerpo a nuestro poeta lautarino. Saludar a todas sus familias en general. Para nosotros es un tremendo honor y placer poder estar acá haciendo este Facebook Live, recordando la vida y la poesía de nuestro poeta de la lluvia, Jorge Teillier Sandoval, quien fue un prolífico poeta. Y en este minuto ya tenemos la conexión como saludo para nuestros panelistas que están acá, y para la comunidad de Lautaro se acaba de conectar Sebastián Teillier. ¿Aló, Sebastián? Sí, yo te veo, te escucho bien, Sebastián. Bueno, terminamos. Se terminó. Te escucho bien, Sebastián. Hola, hola a todo el mundo, muchas gracias. Excelente. ¿Sí? ¿Estamos bien? Un saludo a todos. Gracias, Juan, por Feliz Santo. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí al pie del cañón hoy día, en que debería estar de fiesta. Es que esto para mí, Sebastián, es una fiesta. Me parece. Conmemorar a tu padre, Sebastián, para mí es una fiesta. Es el mayor orgullo que un lautarino podría tener. No te escucho, Sebastián. No te escucho. Parece que desconectaste tu audífono. Mientras Sebastián mejora su conexión técnica, queremos agradecer a todas las personas que han estado detrás de este Facebook Live, porque hemos hecho un esfuerzo técnico bastante grande. Al parecer se ve fácil poder hacer esta conexión, pero no lo es. Ustedes pudieron ver que don Jorge Aravena, que es una persona de avanzada edad, tuvo que conectarse con nosotros a través de un videollamada de WhatsApp.
don Hugo Alister, María Cristina, Carlos, estuvieron desde sus respectivos domicilios, conectados a través de este Facebook Live, a través de Meet, de Google. Por lo tanto, tuvimos, en realidad, para poder hacer esta conexión, 4 o 5 plataformas para poder conmemorar el natalicio de Jorge Teillier. Agradecer a todo el personal de nuestro canal de TV, Lautaro Duca, de nuestra municipalidad. Agradecer también a la municipalidad de Lautaro, que abre estos espacios para poder conmemorar el natalicio de Teillier, y al mismo tiempo saludar, ¿no es cierto?, a nuestras comunidades mapuches en su solsticio de invierno, porque hoy día inicia la vida, hoy día vuelve a nacer el sol, hoy día es el día de Huetipantu, en la región de la Araucanía, en el Gualmapu y en el Lar de Lautaro. Saludar a todo el personal del DAEM, que hoy día está acompañándonos también en esta conexión a través de Facebook Live, y me dicen que ya ha vuelto Sebastián. ¿Sebastián? ¿Ahora sí? No tenemos sonido. Bueno, no pudimos lograr la conexión, Sebastián. ¿Tú me escuchas? ¿Tú me escuchas, Sebastián? Sebastián, ¿me escuchas? ¿Sí? Ok, bien, pero al parecer sí me escuchas. Agradecerte, Sebastián, que hayas intentado contactarte con nosotros. Este conversatorio virtual que hicimos es para conmemorar a tu papá, a nuestro mayor referente local, regional, internacional, Jorge Teillier, y por la contribución que él hizo a la poesía nacional desde el punto de vista del planteamiento de la poesía alárica. ¿Nos vamos a comunicar por teléfono? ¿No? Ya, perfecto. Vamos a hacer una videollamada. ¿Llamo yo? Te estoy llamando, Sebastián, ahora. Sebastián, ahora te veo y te escucho bien. Nos ganó la tecnología. Sebastián, no nos ha ganado el futuro, Sebastián, y tampoco nos va a ganar esta pandemia, y menos la tecnología. Adelante, Sebastián. Bueno, ordenándonos, lo primero, saludarte a ti, agradecer el gesto, digamos, de celebrar este cumpleaños con nosotros, que siempre recordamos este día. Agradecerle a todos los que han estado, a Jorge, a Cristina, a Carlos, al maestro Temucano ahí, que siempre está con nosotros, el profe Aliste. Así que bueno, estamos casi en familia celebrando un santo importante. Eso, gracias por estar ahí, gracias por ayudarnos a recordar a mi padre, porque no es fácil en este país desmemoriado recordar a las personas. Y si no lo hacemos nosotros mismos, la sociedad medio que rápidamente se olvida y aparecen otras cosas más importantes, como la pandemia. Estamos compitiendo en rating con el ministro de Salud. Sebastián, mira, yo agradezco que te hayas conectado, que hayamos podido hacer esta conexión. Y la verdad de las cosas es que hubo una parte, Sebastián, de la biografía de tu papá que yo no leí. Y la verdad de las cosas es que de todos los documentos que yo he podido leer y que he escudriñado, encuentro algunos datos específicos. Leí también, por ejemplo, el día que tú, junto a Cristina y a 2 personas más, fueron a buscar a tu padre al hospital Gustavo Frique.
y el recorrido que hicieron hacia el Molino de Ingenio. Y en muchas de estas biografías disponibles de tu papá, de nuestro poeta, se indica que falleció el 22 de abril de 1996 en Viña del Mar. Pero aquella información histórica, Sebastián, depende de la nostalgia del futuro y sobre todo de la nostalgia del pasado que cada lector, persona o ciudadano lautarino tenga de Teillier y de su poesía. Por lo tanto, yo te digo, Sebastián, desde aquí, desde Lautaro, desde el lugar de cuna de tu papá y del lugar de tu infancia, de tu lar, para quienes hoy nos hemos reunido aquí para conmemorarlo, sabemos que tu papá hoy día cumple 85 años y que por lo tanto hoy brindarán por él las estrellas del cielo de Lautaro. Así que en tu presencia, en presencia de nuestros panelistas, muchas gracias. Feliz cumpleaños, Jorge Teillier Sandoval, desde Lautaro, desde tu lar. Esperamos seguir contribuyendo y, Sebastián, esperamos tenerte próximamente por acá, porque la Municipalidad de Lautaro, yo me imagino que a través de su administrador y su alcalde ya te tienen algunas noticias del trabajo que estamos haciendo en lo sucesivo. Así que un gran abrazo para ustedes, don Hugo, don Jorge Aravena Llanca, María Cristina, nuestro Carlos Valverde, escritor lautarino, y a nuestro Sebastián Teillier. Así que un gran abrazo para ti y para ustedes. Feliz cumpleaños, feliz Huetipantu. Feliz santo, Juanito. Muchas gracias, nos vemos, que estén bien. Muchas gracias a quienes se conectaron hoy día a nuestro Facebook Live y nos volvemos a encontrar siempre en nuestro liceo Jorge Teillier Sandoval. Muchas gracias, hasta luego. Chao.